amigos de Acueducto Online, el día de hoy nos encontramos en una nueva entrevista. Estamos con Hugo Michel, que es una persona que se ha hecho pues muy conocida aquí en Morelia, digamos que por una situación compleja, por una situación trágica que tuvo que vivir. Nos va a contar un poquito acerca de este día que muchos recordarán aquí en Morelia, aquí en Michoacán. Un 15 de septiembre de 2008, pues él se encontraba dando el grito de independencia y hubo una situación ahí en la que se vio pues afectado. Nos va a contar un poquito acerca de cómo lo vivió él desde su perspectiva y todo lo que él vio a su alrededor. Bienvenido. Gracias Jackie por invitarme a este programa. Ok, gracias a ti por haber aceptado y pues primero que nada que te presentes, que nos digas cómo te llamas, a qué te dedicas y pues obviamente por qué fue que tú decidiste ese día ir a dar el grito de independencia. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Michel, 29 años ahorita. En aquel entonces tenía yo 14 años, era de los pues más chicos que sobrevivieron a este atentado. Recuerdo que yo iba con mi familia, en total éramos un grupo de cerca de 12 personas. Entre ellos iba una tía, mi tío, que eran los más grandes, de ahí pues iban primos más chicos. Fuimos el grupo con mayor personas afectadas porque éramos cerca de 12 personas. Pues en ese entonces recuerdo que dicen por ahí, cuando te toca y cuando no te toca pues aunque te pongas. Recuerdo que nosotros estábamos, originariamente somos de la colonia Solidaridad, de aquí de Morelia. Entonces estábamos que íbamos a ir al grito, que sí, que no, y de repente pues nos veníamos y nos encontramos en mi tía y a mi tío en el camino, el cual pues convencimos de que viniéramos y llegamos y exactamente, ya eran casi como pasadas de las 9:30 cuando nosotros abordamos el camión y llegamos ahí a lo que es la Plaza del Carmen y de ahí le caminamos para adentro. Entonces cuando llegamos hasta allá, hasta dentro de la plaza, había mucha gente, entonces nos hicimos un poco hacia atrás y justamente ahí donde nosotros nos paramos es cuando empezamos ahí con lo de que iban a empezar a dar el grito. Entonces no sé si recuerdan que antes estaba lo que era la plaza modificada. Antes está una fuente, antes estaba ahí la asta de la bandera, que era una como tipo jardinera la que estaba ahí, y unos estábamos arriba y otros estábamos abajo. Los que no tuvieron así como que lesiones muy graves, pues éramos los que estábamos arriba, los más graves eran los de abajo. Entre esos pues fue mi tío y mi tía, los que mi tío tuvo fractura en una pierna y mi tía pues estaba ahora sí que cubierta de puras esquirlas. Yo recuerdo que cuando estábamos por justamente dar el tercer Viva México, todos ondeábamos las banderas y así, y en eso en una de esas yo que estaba parado arriba de aquella jardinera, estaba yo ahí parado y nada más vi como un señor como que se fue para enfrente, entonces me llamó la atención y me quedé viendo. Y les digo que mis ojos sí alcanzaron a ver la granada porque cayó y en eso como que rodó y empezó a girar y como que aventar humo por un lado cuando estalló. Nosotros lo único que pensábamos en ese momento era que pues era un fuetón, algo de los fuegos pirotécnicos, porque justamente también en ese momento iniciaba. Y pues recuerdo que caímos y había mucho humo. Y cuando yo me pude levantar porque caí hacia atrás, como que el mismo aire te aventó y caímos todos. Entonces cuando yo caigo hacia atrás me levanto y pues de verdad que les digo que era el ver el infierno en vivo, porque eran muchas charcos de sangre, la gente toda estaba tirada. Veías personas sin una mano, sin un pie, todos gritando auxilio. Y pues la primera causa de las personas que fallecieron ahí pues fue a causa de la granada. Pero también lo que yo pude ver fue que hubo personas que también fallecieron porque la gente espantada corría. Y corría arriba de aquellas personas que apenas si podían respirar. Entre una de esas personas, yo recuerdo que estaba una señora sentada y
y en eso como que se desmayó hacia atrás, cayó, y pues la gente corría, y en eso llega una señora que venía en tacones con un niño, corre espantada, y claro, vi cómo encajó su tacón en el ojo de la señora que estaba tirada y se le clavó para adentro. Y pues yo dije, si la señora estaba viva, ahí la terminó de matar, porque la gente corría, eran muy poquitas las ambulancias que había, todo el mundo en lugar de ayudar o algo, espantada corría y se acercaban los policías, pero ni ellos pues sabían qué hacer. Yo les digo que fue algo en donde todos aprendimos algo, porque estoy seguro que ustedes como prensa estaban preparados para vivir un atentado. Yo le llamo un atentado terrorista, porque nosotros lo único que buscábamos era disfrutar de una noche de 15 de septiembre. Nosotros no buscábamos otra cosa, y pues desafortunadamente nos pasó esto, el primer atentado que se vivió en un 15 de septiembre entre tanta gente, y que ahora pues no puedo creer cómo sobreviví a esto. Yo les digo que es algo nuevo que llegó a nosotros, que ni el mismo gobierno estaba preparado para esta situación, y me he dado la tarea yo de este año que pasó y justamente este año que estamos viviendo, de acercarme a todos los medios, porque lo único que busco es que no olvidemos lo que pasó ese día. Hoy llegamos a la Merced en punto de las 7 de la mañana, y le pedimos a nuestras autoridades que nos acompañaran, porque no nada más es el centro, casi la mayoría de la gente llegamos y nos enfocamos en el centro, y les digo, fueron 2 actos los que se vivieron, el de ahí y el de la calle Andrés Quintana Roo con Madero, y les digo que es importante que también vayamos a la Madero y buscamos que no se olvide. ¿Por qué? Porque ahora lo único que busco yo es no revivir, sino no olvidar a esas personas. Hoy estoy aquí parado, no tanto sinceramente por las ganas de estar aquí. Hoy vengo por esas personas que no pudieron estar aquí. Hoy vengo porque quiero levantar la voz y que no se olviden que dejaron muchas personas huérfanas, muchas personas sin un pie, sin una mano, muchas personas que estamos marcadas por nuestro cuerpo. Yo tengo esquirlas en el pie derecho, y tuve una esquirla en este ojo, el cual me sacaron en aquellos tiempos. Pero me pregunta, o a veces yo mismo me pregunto, ayer justamente en una entrevista me preguntaban, oye Hugo, ¿y tú has perdonado? Y les decía, no he perdonado, al revés, estoy más lleno de coraje, más lleno de rabia. Yo no puedo perdonar a alguien que vino a atentar contra nuestra vida, alguien que mató a tanta gente, alguien que marcó a todo Morelia, porque les digo yo, a nosotros nos hicieron daño físico, pero también le hicieron daño a todo Morelia, a todo Michoacán, a todo México, porque cuando se habla de un 15 de septiembre siempre se recuerda el atentado que sufrió Morelia. Que justamente hablando de eso, me gustaría preguntarte, en aquellos tiempos cuando pues tú ibas con tu familia feliz a celebrar el grito, ¿qué era lo que tú sentías al estar en este grito de independencia? No sé si anteriormente ya habías asistido, ¿qué era lo que tú sentías en ese momento y cómo cambió ese sentimiento a raíz de este accidente? Por ejemplo, en este 15 de septiembre, ¿qué cambió? ¿Cómo han cambiado los sentimientos? Pues cambió todo por completo, porque sí, antes de ese 15, que fue en 2008, en 2 ocasiones anteriores había ido a lo que era el grito y aquí al centro, y pues era bien diferente. Uno iba y pues uno estaba, pues, yo les digo chiquillos, era donde ni sabíamos qué se festejaba, pero íbamos a ondear las banderas y a gritar Viva México. Y a partir de ahí pues todo cambió. ¿Qué fue lo que cambió? El que jamás volvimos a regresar al centro, jamás. Yo en lo personal no he vuelto a regresar nunca, no porque no quiera, sí quiero. El año pasado lo intenté,
pero no pude porque el miedo no te deja en paz. Recuerdo que eran como las 9:30 cuando ya no pude y me fui a mi casa. Yo no quería venir el año pasado, no es tanto el que quería venir a otra vez a una fiesta de este tipo, sino lo que yo buscaba era vencer ese miedo de decir sí se puede, tengo que pararme otra vez, el cual no lo logré, y este año no tengo pensado volver a ir porque el trauma a nosotros no nos deja. Simplemente se escuchan en la noche balazos o no sé, y como que entra ese temor en nosotros, ese como miedo, el recordar esa historia, y no se puede, y tampoco mis compañeros. Hemos ido a terapias psicológicas, sí, nos han dado terapia, nos han atendido, pero realmente no es sacar esto que nosotros tenemos, es más bien acostumbrarte a vivir con esto. Ok, y por ejemplo, quiero que me narres un poquito la situación específicamente con tu familia. Tú ibas con un grupo de tu familia, con primos, con tíos. ¿Tú qué hiciste en esa situación cuando viste que todo el mundo empezó a correr? Que obviamente tus tíos me dices que fueron a los que más afectó este granadazo. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasaba por tu cabeza en esos momentos? Mira, cuando pasa lo de la granada, mi tía llevaba a un niño que yo les digo que es de los más chicos, o casi estoy seguro que es el más chico, el que sobrevivió a este atentado. Era un primo que estaba por cumplir 3 años. Mi tía lo llevaba en brazos. Entonces cuando pasa, pues mi tía lo único que hace es que cae, pero le cae encima a él. Él se va de lado y lo llevaba aquí al niño. Entonces cuando yo me percato, me paro y pues vi cómo la gente corría y aquellos charcos de sangre que te cuento. Entonces yo lo único que hice fue agarrar y pararme, y mi tía me jalaba y me decía ayúdame, pero en ese momento pues había una decisión tan difícil la que yo tenía que tomar, el ayudar a mi tía o el ayudar a aquel bebé. Y recuerdo que entre yo y otro amigo, que era el que iba también ahí con nosotros en la bolita, él es el primero que rejunta a mi primo y lo rejunta y se lo lleva. Y ya medio camino yo me acerco y se lo quito, y yo cuando se lo quito lo destapo de la cobija, y era mi primo, pues el que tenía 3 años, así con su piernita izquierda partida en 2, así el piecito le colgaba y se le veía todo. Entonces pues yo lo cargaba y el pie iba acá colgando, y lo único que se me ocurrió fue subirnos a las ambulancias. Y cuando llegamos a las ambulancias había mucha gente que pues sí ocupaba traslado, pero había prioridades, y la gente que estaba más grave pues se fue la que se llevaron al último. Entonces en eso me toca a mí subirme, y yo me subo a la fuerza, y recuerdo que yo iba parado en una ambulancia con aquel niño. Iban, sin mentirte, yo creo que iban arriba de unas 10 personas arriba de cada ambulancia. Entonces en donde yo me subo íbamos cerca de 10 personas, y llevaban a la gente en una camilla, ahí la llevaban sentada. Entonces cuando me preguntan, oye, ¿tú qué tienes? Yo les digo nada más que mi primo es el que viene así, me dicen, a ver, tráelo, y lo acerco. Y cuando yo lo acerco, le descubren así la cobija, y esta ambulancia iba para el hospital civil. Esta ambulancia iba para el hospital civil, pero cuando ven a aquel niño, cambia todo y dicen, vamos para el hospital infantil porque el bebé está muy grave. Entonces le empiezan a cortar así toda la ropa, y ya es cuando yo veo así literal, casi nada más, ahora sí que la piel era el que estaba reteniendo esa parte de su cuerpo. Pero yo lo veía pues apenas si respiraba. Entonces le ponen ahí un torniquete en la pierna para que ya no siguiera sangrando, y nos llevan al hospital infantil. Ellos empiezan a hablar por radio, y cuando llegan al hospital infantil ellos ya estaban ahí esperándonos en una camilla, y se llevan a mi primo porque él es más grave, y se lo llevaron. Entonces recuerdo que yo me metí y yo no sentía nada. Lo único que les dije es ya me voy, y me dicen no, es que no te puedes ir. Y les dije es que ya me voy porque quiero
yo quiero ir a ver a mi tía, Familia, a ver cómo está, porque son los que necesitan ayuda en el centro. Y me decían, no, es que no te puedes salir, dice, te tienes que esperar. Y en eso vi que los doctores corrían y me asomé, se me ocurre asomarme por una, pues había como un cuarto y había como un cristal que se podía ver para adentro. Y cuando yo me asomo, pues estaban todos los médicos así en una camilla, enfocados en ese niño. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de qué era lo que estaba pasando, porque sentí feo. En eso empezaron a darle reanimación y veía que le pasaban sangre y vi hasta que trajeron una máquina que le dejaban caer descargas, y en una de esas le dejan caer descargas y vi como brincaba. Y en eso me acerco y le pregunto a una doctora, yo inocente, no sabía, y le digo, oiga, ¿y cómo está mi primo? Y me dice, ma, dice, tu primo está mal, dice, necesitamos que venga tu familia porque ha perdido mucha sangre, está muy débil y está mal. Dice, de hecho, le acaba de dar un paro, dice, y le están dando reanimación. Y pues le dije, pero pues eso qué quiere decir, o qué tan grave está. Me dice, ahorita, pues podríamos decir que tu primo está muerto, porque su corazón no está latiendo por sí solo. Y me ganó tanto el sentimiento porque pues dije, no puede ser posible. Dije, si nosotros solamente lo que queríamos era divertirnos. Sí, los médicos siguieron trabajando, se enfocaron, y entre que menos recuerdo que yo estaba llorando y volteo, y cuando volteo, aquel niño empieza a llorar y le empiezan a pasar sangre y que vámonos al quirófano, y se lo lleva. Y yo les dije, hasta ese entonces nadie de nuestra familia sabía, porque nada más en el hospital estábamos ese primo, yo y otro primo más que llevaba, pero el primo más grande, lo que llevaba era como que un pedazo de su dedo colgando, pero ya le habían puesto como un vendaje, entonces pues como tal gravedad no era, a comparación de mi otro primo. ¿No te pudiste comunicar en ningún momento con tu familia para avisar? No, nadie sabía, yo llevaba teléfono, pero pues quién sabe, se perdió, ya no llegué sin teléfono. O sea, tu familia se enteró prácticamente por las noticias, digamos. No, más bien que cuando pasa esto de que ocupaban a los familiares, yo me sabía el número de mi mamá, y agarro y pido que me dejaran hablar por teléfono, y lo peor de todo esto fue que yo me había salido de escondidas, mi mamá no sabía. Entonces yo agarro y le marco, y cuando le marco, pues mamá pues estaba ya en la cena del 15 de septiembre, se escuchaba música, y le hablo y le digo, mamá, y dice, ¿qué? ¿Quién eres? Y le digo, soy Hugo. Y me dice, ¿dónde estás? Te ando busque. Ella regañándome. Y le dije, lo que pasa que no sé, me vine, nos encontramos a mi tía, llegamos al centro y como que algo tronó. Y me dice, ¿y dónde estás? Y le digo, en el hospital infantil. ¿Qué? ¿Dónde? Dice, voy para allá. Y ya cuando llegó, y pues pobrecita llorando. Y había ya para entonces un montón de policías y no se podía pasar, y ya empezaban a decir que no había sido un cuetón, que había sido primero allí, pues entre que andaban viendo qué era. En esa noche dijeron que había habido una balacera, y yo les dije, no, es que no fue una balacera, le dije, porque nunca se oyó un balazo, le dije, y yo vi que algo cayó pero no supe qué era. Y entonces ya mi mamá se queda afuera, a nosotros nos pasan a rayos X y empiezan a sacarnos radiografías para ver si estábamos bien, y me enseñan a mí una radiografía y me dicen, mira, es tu cabeza y hay algo aquí, no sabemos qué sea, dice, parece en este ojo y en tu pie derecho, y ahí se veían así los puntitos blancos que ahora pues sabemos que son las esquirlas. Entonces nos pasan y nos empiezan a pasar habitaciones porque el hospital estaba muy lleno, era el hospital infantil, y en el hospital infantil había muchas personas adultas que atendieron parejo, la atención fue parejo, o sea, no había tiempo de ir tú, entonces vete para allá y para acá. De hecho tuve un tío que fue el que operaron en el hospital de la mujer, y ahí estuvo hospitalizado porque pues ahí llegó. Y entonces ya me suben a la habitación, y como a las 4 de la mañana subió un grupo de enfermeras y me dice, oye, dice, lo que pasa que
hay un niño que pasaron a quirófano y acaba de salir ahorita, está grave pero estable, pero no tenemos familia ni nadie nos da razón de él. Y le dije, ¿quieres ver si es tu primo? Y les dije, sí. Y ya me llevan a verlo. Y yo lo único que había pedido en el hospital fue que si en algún momento mi primo no salvaba, de inmediato nos avisara, que no se lo quedaran guardado. Y pues yo tenía las ansias de saber si era él o no. Y sí, cuando nos acercan era él, pero estaba pues muy hinchado, así, tenía así la cara muy hinchada. Y ya nos explicaron que era por la sangre que le habían pasado y medicamentos, que estaba ya un poco estable. Entonces al día siguiente, como a las 6 de la mañana, dejan pasar a mi mamá. Y cuando pasa mi mamá, pues pasa llorando. Y yo le decía, ¿por qué lloras? Le digo, ¿qué pasó? Y ya fue que ella nos dijo, ya, y mi otro primo, el del dedo, nos dice, lo que pasa es que no fue un cuento el que cayó, dice, fue una granada. ¿Tú no sabías en ese momento la magnitud de lo que había sido? No, y yo le dije, ¿cómo que una granada? Y dice, sí, aventaron una granada, dice, y cayó en el centro, dice, y mató a mucha gente. Y le digo, sí, es que fue mucha gente. Y pues ya ahí estaban los soldados cuidando, porque pues llegó el ejército y anduvo por allá afuera, pues resguardando a todas las personas. Y fue cuando nosotros nos dimos cuenta, hasta el otro día por la mañana, que había caído una granada. Y por ejemplo, aquí nos podemos quedar platicando mucho, porque creo que es una historia que muchos pues conocen y que por ejemplo tú tienes muchos detalles, aunque son trágicos. Creo que me menciones si esto te hizo madurar como de manera rápida, porque tenías 14 años. Entonces, si esto ayudó para que tú desde ese momento pues vieras la vida de otra manera. ¿Cómo fue que te tocó ver? Sí, pues fíjate que yo les digo que no es nada malo, pero sí siento que maduré a temprana hora, porque pues todo cambió. O sea, yo en lugar de ser no sé, aquel niño que salía, pues a partir de ahí ahora pues era de que teníamos que ir a consultas médicas, y yo les digo, fue como, pues sí, o sea, como literal madurar, porque todas esas etapas ya me las brinqué. Ya a partir de ahí ya casi no salía a la calle, ya no andaba así tanto en la calle, sino ahora era, pues ahora que hay que ir al médico, ahora que tienes que ir a una consulta. También no teníamos dinero, y era de que pues ahora hay que llevar las recetas a tal parte, y que llevarlas al DIF, y que ahora que llevarlas acá. Fue como que el estar tocando muchas puertas, y eso fue lo que nos hizo a nosotros como que, a mí en lo personal, perderme de aquella vida que llevaba, en donde pues a veces andaba en la calle o salía. A partir de ahí todo cambió. Ahora creo que tenemos o contamos con apoyo del gobierno, pero les digo que para haber logrado esto también fue el estar luchando, porque en aquel entonces era de tocar puerta, y pues a mí no me toca. En ese entonces vino Felipe Calderón al día siguiente a vernos a los hospitales, y él decía, no, todo el apoyo lo tiene. Y ahí mismo andaba el señor Fausto y el señor Leonel Godoy, que era el gobernador del presidente de aquel entonces. Y nosotros veíamos que ellos mismos como que se echaban la bolita. Uno decía que porque era el municipio, y el del municipio decía que porque era el gobernador y quién le tocaba. Y así andábamos, y pues surtir las recetas, a veces nos las surtían en el DIF, a veces en el hospital, a veces en Palacio de Gobierno, a veces en el ayuntamiento, y así era de andarle buscando. Entonces ahora contamos con una pensión que tenemos la mayoría de nosotros, pero pues también para haber llegado a esto de las pensiones fue el estar nosotros buscando aquella puerta. Ya cuando por fin creo que encontramos la primera puerta, que dijeron, no, pues va a ser el gobernador estatal, el gobierno estatal el que tiene que atender estos casos. Ya fue hasta el 2010 casi cuando se dan estas pensiones, porque no, pues sí eran ayudas que pues ahora te ayudo con el medicamento, ahora que pues te ayudo con pasajes y cosas así. Pero no era algo fijo. Pero no era algo fijo, y era de a ver si te tocaba, y si no, pues no, porque no era como tal así de, sí lo teníamos seguro, no. Era de ver, y era a ver si había dinero y a ver si se podía. Entonces hasta como el 2010 fue cuando el mismo gobierno dijo, pues a ver, dice, pues creo que ahora sí ya les toca, creo que se van a pensionar para que tengan un dinero ustedes, que con eso ustedes pueden mantenerse.
Entonces en aquel entonces nos pensionan, pero nos dan una pensión muy poquita, o sea, muy bajo, digámoslo así, porque en aquel entonces a mí, de las primeras veces que yo iba a cobrar, eran 1,300 a la quincena. Y dime una persona que no tenía una mano, que no tenía un pie, eso no le servía ni para un día, porque pues simplemente los alimentos, los medicamentos, el transporte, y si no, ¿para qué te sirvió? Para nada. Entonces, pues era buena la ayuda, ¿verdad? Porque de alguna manera yo era algo seguro, pero era pues en realidad muy poquito. Y este tipo de ayuda, o nosotros le llamamos mejoramiento, quien llegó así como que a cambiarnos la vida, después de tantos años y de ya que ni esperanzas existían, fue Silvano Orioles. Él llegó, y él sí llegó desde el primer día y dijo, vamos a trabajar, vamos a ver qué es lo que se requiere, cómo están, y vamos a echarle ganas. Entonces llega, y pues una de las primeras cosas que le dijimos fue que había unas personas que tenían una pensión muy bajita que no nos alcanzaba, y dijo, no, pues se va a hacer. Y pues como toda, pues le creímos, pero en parte no, porque dijimos, pues ¿cuándo? Y no, sí se nos dio. Okay. Sí. Pues muchas gracias. Para finalizar, nada más algún último mensaje que quieras dar a la cámara, algo que quieras mencionar. Primeramente agradecerle a ti, a la ciudadanía, a quien nos vea en este programa, que nos apoye y que no dejemos que olvidemos esto, porque esto es algo que no nos marcó a nosotros nada más, marcó a todo Morelia, a todo Michoacán, y pues año con año hay que seguir recordando a estas personas, atentado, que no se pierda, y el fin de esto es nada más por aquellas personas, hagámoslo por aquellas personas que no lo pudieron hacer y que pues hoy ya están en el cielo. Y muchas gracias. Ok, pues muchas gracias, nos vemos en una siguiente entrevista.